Iniciamos el programa hablando del aeropuerto de Chinchero y dando cuenta de este comunicado del Ministerio de Transportes que dice el Estado peruano concluye la etapa de trato directo con Kunturhuasi por incumplimiento de acuerdos. Conversábamos con el exministro de Economía, Alonso Segura, quien advertía que el Estado se encuentra en una posición muy frágil para sustentar una defensa ante un tribunal internacional, que es una cosa que está evaluando Kunturhuasi hacer, es decir, presentar una demanda fuera del país. Y bueno, el ministro de Transportes, Bruno Yufre, está con nosotros a través de la línea telefónica para explicarnos exactamente qué es lo que ha pasado y por qué se ha tomado esta decisión. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mávila. Muchas gracias por darme la oportunidad de aclarar algunas imprecisiones que lamentablemente, quizá por desinformación del exministro, se han declarado en tu programa. Tenemos nosotros una posición muy firme frente a la resolución unilateral del contrato. Evidentemente aquí nadie hubiera querido que esto suceda, pero lamentablemente, y de hecho llegar la información, este contrato estaba mal concebido. Y esa mala concepción viene del gobierno anterior, gobierno en el que ha participado tu invitado de hace un momento. Frente a esa situación, el gobierno actual ha tratado de salvar la situación con una adenda y lamentablemente hemos visto lo que ha ocurrido y finalmente ya con mi gestión nosotros hemos puesto fin al contrato después de tratar de resolverlo de una manera de mutuo disenso, que era uno de los escenarios o las puertas de salida que el contrato tenía. Nosotros no hemos anunciado, Mávila, el mutuo disenso solo porque se nos ocurrió. Tenemos un documento firmado por uno de los accionistas de la empresa en el que se comprometía a que las alternativas para salir era el mutuo disenso como una de las salidas. Posibilidad. Exactamente. Entonces, esa opción está firmada por uno de los dueños de la empresa. Lamentablemente, tras negociaciones y conversaciones con ellos para llegar a una salida de mutuo disenso, no se lograron las condiciones, por lo tanto, se inició el trato directo. El problema, sí, el problema del contrato original parece estar en el asunto financiero, es decir, en las tasas de interés, en todo. Cuando ustedes emiten este comunicado ahora, hablan más bien de una situación de transferencia de terrenos que pertenecen al área de concesión. ¿Cuál es el motivo de la finalización de esta relación? Déjame aclarar. En primer lugar, debemos identificar por qué se rompe el contrato en su momento, cuáles son las causales, y en segundo lugar, qué es lo que ocurre después de que el Estado unilateralmente resuelve el contrato por interés nacional. Aquí yo quiero resaltar las diferencias. El primer estadio de resolución del contrato unilateral responde al interés nacional, dado que no se podía llegar a un acuerdo, una salida financiera que el mismo contrato impedía definir como salida. Lamentablemente había una serie de vacíos y de imprecisiones que ya la Contraloría recientemente, hace un par de semanas, se ha pronunciado, está colgado en la página web y está detallado claramente las fallas de ese contrato. Posteriormente ha venido esta etapa en la que la disolución del contrato inicialmente era por mutuo disenso, firmado como una opción por el dueño de la empresa, y ante la imposibilidad de que sea por mutuo disenso, entramos a una fase del SICRESI, que es el trato directo, que es la antesala, si se quiere, o el estadio previo a un posible arbitraje internacional. Durante las negociaciones del trato directo, las tratativas para llegar a un acuerdo dentro del marco del SICRESI, las cosas iban caminando razonablemente bien y llegó el plazo en que vencía esta etapa de 6 meses. Ambas partes sugirieron que era conveniente postergarlo o ampliarlo un mes más, y el Estado, sobre esa dinámica, puso sobre la mesa la necesidad de tener los terrenos y de que se haga entrega de los terrenos, materia de la concesión, terrenos que ciertamente son del Estado y que de alguna forma el contrato secuestraba, digamos, en sus cláusulas. Pusimos en la mesa la necesidad de que se liberen los terrenos y se haga una transferencia voluntaria a los terrenos. Eso se pactó,
se acordó una fecha de entrega que ha sido el día martes de esta semana, y lamentablemente, estando yo personalmente en Chinchero, con el alcalde Chinchero, con el notario, con toda la población de Chinchero de la expectativa de que se iba a hacer la transferencia voluntaria de las tierras, el concesionario a último minuto no cumplió el acuerdo. Mandó a un abogado que no tenía poderes y pretendía hacer o presentar una transferencia de los terrenos, estando ellos en contra y no reconociendo una transferencia voluntaria, una entrega voluntaria, algo que nosotros no estábamos viendo. ¿Podríamos decir que Cunturhuasi se había declarado a través de este hecho en rebeldía? Yo no quiero ponerle una etiqueta de esa naturaleza, simplemente estoy contando los hechos y que la ciudadanía sepa qué es lo que ha ocurrido, pero adicionalmente y de forma especial, las autoridades del gobierno anterior que están absolutamente desinformando sobre la ocurrencia. Nosotros hemos resuelto el contrato de una manera unilateral, que ha cumplido los 6 meses que el contrato establecía para tratar de ponernos de acuerdo. La pregunta, nos hemos puesto de acuerdo en ese escenario. Ministro, sí, la pregunta es, si hubiese estado en sus manos resolver el contrato y no recurrir a una adenda para tratar de salvarlo, ¿no hubiese sido mejor? ¿O usted cree que la adenda estuvo bien en el intento de salvar un proyecto? Porque aquí lo que ha dicho el señor Segura es que el problema o la situación se ha puesto crítica mucho más de lo que ya estaba, justamente a partir de la supuesta solución que le estaba dando el gobierno. Esa es la explicación de su invitado anterior, porque obviamente tendrá pues que capear una situación donde el gobierno anterior tiene una responsabilidad de haber definido un contrato que está mal hecho. Sin embargo, aquí lo que ha tratado este gobierno es de viabilizar ese proyecto, que lamentablemente hubo un contralor con una opinión que perturbó la evolución de este proyecto, un contralor severamente cuestionado, que ya todos conocemos cuál fue finalmente el desenlace. Ok, cuestionado, pero con el que se reunió también parte del Estado, ¿no? Estamos hablando de ministros que sostuvieron reuniones con ese contralor. Ministro Yufra, ¿podríamos comprometerlo a venir la próxima semana? Ávila, perdóname porque tengo que hacer referencia. Las reuniones que hemos conocido, que hemos tomado en cuenta, no tienen absolutamente ninguna interferencia, quiero ser claro en eso. Aquí lo que ha habido es un contrato mal hecho, que se ha tratado de corregir con una adenda que lamentablemente todos conocemos en qué terminó, y finalmente había una decisión por interés nacional de culminar este contrato de forma unilateral, que es una de las cláusulas que el contrato permite. Claro, eso sí lo tengo claro. Lo que yo le preguntaba es si usted hubiese apostado por la adenda o era mejor no hacer ninguna adenda y terminar esto por lo sano. ¿Y por qué razón terminarías por lo sano en base a tu propuesta, María? Si el contrato estaba mal hecho. Si me acaba de decir que el contrato estaba mal hecho. Tendrías que terminarlo unilateralmente. El contrato se ha clasificado como está mal hecho porque te he mandado la información posterior a la gestión anterior de la Contraloría. Tenemos un informe de la Contraloría actual con Nelson Schack. Pero claro, ya incluye el análisis del contrato con adenda, el contrato era el contrato anterior, no la adenda. Okay. El análisis de la Contraloría con respecto al contrato anterior. A ver, pero más allá de esas definiciones contractuales, aquí lo importante es informar correctamente, porque no es que el gobierno ha tenido marchas y contramarchas como su invitado anterior ha mencionado. Si nosotros declaramos el mutuo disenso fue porque el accionista de la empresa se comprometió firmando un papel que ese era uno de los escenarios. Correcto. Lamentablemente no cumplió. Y posteriormente en el trato directo, uno de los acuerdos fue que se liberaban los terrenos antes de llegar y el concesionario no respetó tampoco eso. Así es. Entonces vamos a decir las cosas como son, clara y nítidamente. Importante, muy importante lo que nos dice de este acuerdo, porque era justamente uno de los puntos que estaba en suspenso. Es decir, si Cunturhuasi ha firmado documentos allanándose a este trato directo y supuestamente actuando de buena fe, entonces no debería preocuparnos una demanda en un tribunal internacional. Absolutamente, así es. Y yo sigo pensando que en la lógica de Cunturhuasi no le va a convenir ir al CIADI.
el invitado anterior, desinformando también a la población, habla de indemnizaciones de cientos de millones de dólares. Yo no sé qué película está viendo y de dónde está sacando esa información. Ahora se ha convertido en un abogado de Coturhuasi. Pero las cosas hay que decirlas como son. El contrato establece claramente las penalidades asociadas a la resolución unilateral. Correcto. Y estas penalidades serán las que se tendrán que pagar, y también el reconocimiento de los gastos después de una auditoría clara y transparente sobre los gastos incurridos en el proyecto. Correcto. Y nada más. Correcto. Porque la cláusula de resolución, Ávila, indica claramente que no hay ningún tipo de compensación adicional. Así que es oportuno el momento para dejar claro qué cosas son y qué cosas no son las que pueden aplicar, y no desinformar de esa manera tan ligera a la población, solo por haber participado en el gobierno anterior responsable del contrato mal definido. Ahora, debo decir de parte de la producción de este programa, ministro, que nosotros sí llamamos al ministerio y sí pedimos una entrevista con usted, justamente para tener esta explicación. Nos dijeron que salía de viaje usted prontamente y que no iba a poder atendernos. Yo he estado viendo, inclusive un día tan especial con la visita del Papa a Palacio, yo no he podido asistir, he estado viendo obras fuera de la ciudad de Lima, estoy de regreso de Ica y lamentablemente no podía atender, pero encantado visitaré tu programa en el momento que tú... Correcto. Entonces, hagamos un pacto frente a los televidentes y lo esperamos para explicarle mejor, porque el tema Chinchero ha venido, caramba, ha costado varios funcionarios y lo mínimo que se merece la población es una explicación de lo que ha pasado aquí. Por supuesto, Mávila, yo seré el primero como ministro de Transportes en explicar detalladamente cada uno de los pasos y qué es lo que ha ocurrido y las razones detrás de cada una de las acciones, y tenemos además los documentos que sustentan cada una de las decisiones que hemos tomado transparentemente, defendiendo los intereses del Estado. Esa es una información tranquilizadora. En cualquier caso, entraremos al detalle la próxima semana, y ya está la producción comunicándose, aprovechando este enlace para tenerlo y comprometerlo con la entrevista. Gracias, ministro Yufra, por esta comunicación. Muchas gracias, Mávila, por el espacio. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.